Hola, ¿qué tal? El premio para ustedes de haberse quedado 2 días en el seminario es tener que escuchar mi español un poco extraño y hablar de Papa Francisco. ¿Quiénes estaban ayer? Mano arriba. La mayoría, sí. Yo me quedé muy impresionado cómo se arregló todo. 2 filas de obispos, manifestación afuera, medios presentes. Es el primer seminario para comunicadores de la Iglesia que incluye ejercicios prácticos. Me quedé muy impresionado. Muchísimas gracias por invitarme, especialmente gracias a Paco Segers por esta invitación. Me hubiera encantado venir de cualquier manera, pero coincidía esta conferencia con la publicación en castellano de mi biografía sobre Francisco el Gran Reformador, que salió en inglés en noviembre del año pasado y justo ahora se ha publicado. Yo no la había visto hasta que llegué acá y la primera cosa que fui, como hacen los autores, salí a ver si estaba en las librerías y estaba. Eso me hizo muy feliz. Y supuestamente me han dicho que está a la venta, para que sepan, esta semana, solo esta semana, está a la venta en el supermercado Jumbo. Y yo creo que a Francisco le encantaría esa idea de que al comprar los fideos y el café y el azúcar también pueden comprar el Gran Reformador. Yo sé que es un poco extraño que llegue aquí un inglés para hablar de un papa que viene del otro lado de la cordillera. Yo reconozco que es extraño, pero sienten compasión por mí porque el jueves tengo que ir a la Argentina, a Buenos Aires, a presentar el libro ahí. Estoy un poco nervioso, como pueden imaginar. Bueno, podría haber sido más extraño, podría haber habido un papa británico y un biógrafo chileno, ¿no? Sería posible imaginar. La noche del 13 de marzo de 2013, yo estaba haciendo comentarios para Sky News en Roma la noche de la elección. Y como todos los comentaristas tenía que llenar esa hora después de la fumata bianca especulando sobre quién podría ser. Y después de todas mis especulaciones, al final salió al balcón un argentino. Y en ese momento me llegó poco después un texto de un amigo mío, americano, que había estudiado conmigo en la Universidad de Oxford hace 25 años. Y el texto dijo, buena elección de tópico de tesis, good choice of a thesis topic, porque hace 25 años yo estudié como mi doctorado precisamente la iglesia en la Argentina, el catolicismo, el nacionalismo, o sea, la iglesia que formó a Jorge Mario Bergoglio. Entonces, la primera cosa que quiero decir esta tarde para ustedes que están en la academia es que soy prueba de que a veces los doctorados sirven para algo. Aunque hay que esperar a veces muchos años para saber qué frutos van a dar. Lo que quisiera hacer después de escribir esta biografía que me condujo aquí a Chile en 2013 y también a la Argentina y llevé un año escribiéndolo y reflexionando sobre él, por supuesto, desde entonces en muchas charlas, he encontrado que hay 4 claves para ayudar a entender a este pontificado. ¿Quién es Francisco? ¿A dónde está conduciendo la Iglesia? Y esas 4 claves son estas, para que sepan por anticipado qué son, que a mí me parece que son modos de entender el pontificado. Ahora, esto va dirigido a ustedes como comunicadores para ayudarles a comunicar quién es y qué es quién es Francisco y en qué consiste este pontificado. Pero también, por supuesto, voy a hablar de cosas relacionadas también con su pensamiento. La primera cosa, la primera clave es la misericordia revela a Dios. Con este pontífice, ustedes saben que se ha declarado el año próximo como un año de la misericordia, un año santo, comienza en diciembre el año próximo. Y la bula que anuncia esto fue promulgada justo el otro día, se llama Misericordiae Vultus. Lo que es interesante y lo que no saben muchas personas es que Francisco entregó, el Santo Padre, se puede suponer que cuando digo Francisco quiero decir Santo Padre respetuoso y todo eso, pero yo lo digo Francisco porque los conozco muy bien, haber escrito este libro. Lo que Francisco hizo es entregar este año de la misericordia al Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización. Un paso muy, muy interesante. O sea que está diciendo que para evangelizar necesitamos misericordia, las 2 cosas van juntos.
Si ustedes miran, y espero que lean Misericordia y Vultus, vale la pena porque es la clave de este pontificado. Yo hubiera dicho todo esto antes, ¿no?, de Misericordia y Vultus, pero cuando lo vi el otro día hace mucho más fácil el trabajo. Utiliza 4 veces en ese documento la palabra credibilidad, una palabra de suma importancia para nosotros los comunicadores. Una persona o institución no creíble no es escuchada a pesar de la importancia de sus mensajes. Lo que hace creíble el mensaje de la Iglesia es que muestra el rostro verdadero de Dios, como decía también Monseñor Romera hace poco. Como la naturaleza de Dios es la misericordia, dice Francisco, Jesús ha señalado a la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. Es una frase sumamente importante. Y dice, es determinante para la Iglesia, estas son palabras muy fuertes, es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. Es el plan de comunicación de la Iglesia, es el plan de ustedes. Esto nos da la clave de nuestra comunicación. La Iglesia hace lo que hace, dice lo que dice, porque es misericordia, porque es misericordiosa. Busca el bienestar, la curación, la plenitud de la gente. Cuando se opone a algo, es porque es misericordiosa, ¿no? La palabra misericordia tiene 2 palabras en latín en ello. Uno es cor, que significa corazón, y el otro es miseri, que son los pobres. No los pobres necesariamente en términos materiales, pero los que anhelan, los que sufren, los angustiados. Que Dios hace una prioridad a esas personas, o sea, tiene un corazón para los pobres. Es una cuestión de prioridad. Su propia historia, cuando tenía 17 años, esto está muy conocido, a los 16 años estaba caminando en Flores a encontrarse con su novia. Lo fantástico de Jorge Mario Bergoglio es un tipo ordinario, ¿no? Leía más que los otros y jugaba mal el fútbol, pero más o menos era un chico normal, hacía saltos, bailes. Estaba yendo a encontrarse con su novia y sintió el llamamiento, sintió la invitación de entrar en la basílica donde iba a misa. Ahí confesó y como resultado de lo que él describió como una experiencia de misericordia, decidió ser sacerdote. O sea que desde el primer momento esto es fundamental. Después se une a los jesuitas. En los jesuitas, la base de los jesuitas son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que como ustedes saben es un retiro dividido en 4 semanas. Primera semana, ¿qué pasa? Uno mira al pasado, uno piensa en uno mismo en el pasado, uno se da cuenta de que somos pecadores, que hemos pecado, hemos tratado mal a los otros y a nosotros mismos. Pero la buena noticia es que Dios está con nosotros, siempre acompañándonos, amándonos incondicionalmente y perdonándonos. Y esa experiencia es tan fuerte que eso nos abre el corazón a la posibilidad de seguir a Jesús. Nos abre el corazón a escuchar la verdad, ¿no? A Dios, a todo. Pero la prioridad es muy, muy importante. Es importante que la primera semana sea la primera semana y la segunda semana sea la segunda semana. Y una forma de ver este pontificado es que está restaurando el orden de procedencia del patrón de conversión de la gente. Se está dando cuenta de que para convertir al mundo, para evangelizar, tenemos que ofrecer esa experiencia del amor misericordioso de Dios. Fue profundamente influenciado por el Vaticano II, especialmente por Juan XXIII, quien abrió el concilio con esas palabras famosas que ahora podrían ser un lema para este pontificado, que la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre, amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para los hijos separados de ella. Estas primeras palabras con que se abre el concilio son para Francisco, para este Papa, absolutamente imprescindible. Cuando estaba en el cónclave, el primer día en el Domus Santa Marta,
su cuarto, a él le tocaba uno de los de arriba, los pequeños, y enfrente estaba el cuarto, la habitación del cardenal Caspa. Y Cardinal Caspa había escrito un libro que se llama Misericordia, y recién había salido en español, en castellano. Entonces se lo dio a Bergoglio, un ejemplar del libro, y Bergoglio lo miró y dijo, Misericordia, este es el nombre de nuestro Dios. O sea que es fundamental, y luego sale al Angelus, ese primer Angelus, ¿se acuerdan que habló del libro, habló del efecto que había tenido sobre él? Lo leyó durante el cónclave, leyó el libro de Casper. Parece contraintuitivo que en un mundo de incertidumbre, en una cultura de relativismo, de fluidez, de liquidez, que lo que necesita el mundo es la misericordia y no el juicio y la claridad. Hay muchos que dicen, pero en este mundo tan inseguro lo que necesitamos es la claridad, la firmeza, ¿no? para que seamos un faro en un mar turbulento, todas esas metáforas, ¿no? Pero para Francisco esta es una tentación. O sea, cuando la iglesia se siente asediada, tiende a enfatizar demasiado la doctrina y la enseñanza y la claridad a expensas de la otra parte del Evangelio que se preocupa de la curación, de la misericordia. Los dos hay que mantenerlos en equilibrio. Pensar en Evangelio de Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Jesús no está aceptando el pecado, está perdonando a la pecadora y la ve no solo como una pecadora, sino como una víctima en necesidad de curación y protección de la hostilidad. O sea, son las dos cosas juntas. Esa es la gran dificultad para la iglesia, es mantener esas dos cosas juntas. En un retiro que dio en diciembre de 2012, un retiro de Cáritas en Buenos Aires, preguntó a los asistentes, ¿la mujer después de ser perdonado por Jesús volvió a pecar? Pregunta. Y dice, por supuesto, el Evangelio no nos dice, pero dice, ustedes pueden estar seguros de que no, porque nadie que ha experimentado tanta misericordia puede ser igual después. Fundamental, para él la misericordia convierte. La verdad es que hoy en día la iglesia, es difícil que la iglesia enseñe a la sociedad. Es difícil que la iglesia atrae por virtud de su rigor lógico, por la belleza de sus enseñanzas, por todas las razones que hemos escuchado en esta conferencia, por los filtros mismos de la sociedad contemporánea. Porque en una cultura dominada por la ética de la autonomía, la verdad de la iglesia es simplemente una narrativa tribal entre muchas otras. Y se supone que mi narrativa es superior porque he llegado a ella por mis propios medios, ¿no? Ese es el gran mito de la autonomía. Entonces, aquí está el clave. La ética de la autonomía presupone que nosotros estamos a cargo, ¿no? de nuestro destino. Y por eso en Misericordia y Vultus, Francisco cita a Juan Pablo II. Juan Pablo II dice, la palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. O sea que el mito de la soberanía hace muy difícil, ¿no? abrirse a esto. En el libro, yo digo, la proclamación de Francisco de un Kairos de misericordia nace de su convicción de que un mundo que está siendo transformado por la tecnología y la riqueza es proclive sobre todo a la ilusión de que son los seres humanos y no Dios los soberanos. La misericordia es el gran antídoto tanto contra el optimismo progresista como contra el pesimismo conservador, porque entronca su esperanza en el perdón de Dios de nuestros pecados, más que en nuestra creencia en nuestros propios recursos. Por eso, los pobres tardan menos en entender a Francisco que los ricos y los educados, y por eso la oposición a Francisco ha llegado desde élites investidas de discursos concretos. O sea que un discurso, una narrativa, una proclamación basada en el juicio no se escucha, no se absorbe, mientras que mostrar la misericordia por hechos y no solo por palabras, por actos, por hechos, tiene un efecto evangelizador sobre una sociedad
digamos que ya está dominado por esta idea de la soberanía. La famosa metáfora que utilizó Francisco en la entrevista con los jesuitas en septiembre de 2012 habló del hospital del campo de batalla, hospital de campaña. Y es una imagen que estoy seguro que vino del libro de Manzoni, ¿no? Los novios, que tuvo una influencia muy grande sobre Francisco como joven. Y en ese libro es un gran libro épico italiano. Al final del libro llega la gente enferma de plaga, heridos por la guerra, y ahí son los que les asisten son los frailes franciscanos. Es una imagen tremendamente dramática y bellísima, pero es ahí, contra ese escenario, donde pasa al final del libro los grandes actos de reconciliación y de perdón. O sea, para Francisco esta imagen, este escenario, es como él concibe la Iglesia. En lo que dijo a los cardenales en febrero, es lo que cité antes hablando del sínodo, son dos lógicas de pensamiento y de fe: el miedo de perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos. Básicamente tenemos que elegir entre esas dos actitudes. Es una cuestión de enfoque. Si nos ocupamos de conservar, de conservar a los salvados de la contaminación, es una actitud posible, y la otra actitud posible es salir a buscar a los perdidos, ¿no? a las periferias. Entonces, si bajo Juan Pablo II y Benedicto XVI siempre tenemos el Papa que necesitamos, estoy convencido, sus pontificados estaban preocupados con llegar a la claridad, y la claridad de testimonio, precisamente porque dentro de la Iglesia no existía esa claridad. Después del concilio había tantas narrativas diferentes, pero en esto, o sea, tuvieron éxito en esto, y el resultado tal vez fue una Iglesia que ponía tal vez demasiado énfasis en la claridad, y Francisco está restaurando ese equilibrio. Es por eso que Francisco, las dos obras claves de la Iglesia, la evangelización y la claridad, son la misma cosa. Y es en alguna forma la implementación de la visión de Benedicto XVI en Deus Caritas Est, ¿no? Que al final el acto misericordioso y la evangelización es la misma cosa. Bueno, esa es la primera clave hermenéutica para entender el pontificado de Francisco. Yo tengo dos anécdotas sobre cuando me encontré con Francisco. Me he encontrado con él 2 veces. La primera vez fue en junio de 2013. Y estaba con mi colega Jack y estábamos explicándole Catholic Voices. Este es nuestro folleto de Catholic Voices, y la idea era de pedir que lo bendiga. Lo teníamos todo bastante bien planificado. Bueno, teníamos entradas de primera fila que nos habían otorgado un cardenal, nos sentíamos muy privilegiados. Bajo Benedicto, los que estaban en la primera fila, el Papa siempre iba directamente a ellos y pasaba tiempo con ellos. Bueno, bajo Francisco no es así. Él termina la catequesis y baja a la plaza, y ahí pasa 2 horas, a veces 3 horas, con los que él llama el santo pueblo fiel de Dios, ¿no? O sea, los pobres, los discapacitados, los viejos, y solo al final llega a los que tienen entradas, digamos, de primera fila. Entonces, al llegar a nosotros estaba sudando, tenía calor, y bueno, pero muy cariñosos con nosotros. Y nosotros le explicamos un poco del proyecto. Él no dijo nada. Mi esposa dice es porque no le dejé hablar, que no es cierto. Simplemente escuchaba. Y todo el tiempo tenía la mano en la muñeca. Y tiene es muy firme, ¿no? Entonces yo de ahí saqué el coraje después. No sé, se me ocurrió que tenía que escribir esta biografía, y fue ese momento que seguía pensando, eso me dio la confianza. La segunda vez fue en noviembre del año pasado, cuando había escrito el libro, había salido en inglés y también había salido la versión en italiano. Los italianos tenían mucho miedo del título, entonces lo llamaban Tiempo de Misericordia, entonces tiene otro título. Se lo presenté al Papa y también tenía un discurso preparado, y un poco empecé a hablar, y el Papa simplemente me puso la mano aquí y me dijo, adelante, o sea, no se preocupe, o sea, cállate, está bien. Miró los libros un poco sorprendido, los dio a su secretario
Y luego habló con nosotros, fue fantástico y nos preguntó y dijo a mi mujer, pray for us y todo. Y después yo me quedé muy desconcertado porque tenía ese discurso preparado y por qué no quise. Mi mujer me dijo, no, pero estás loco, no te das cuenta de que estaba más interesado en vos que en tu libro. Que esto te dice mucho del Papa. Al final es un pastor y siempre en la Argentina me decían, el que captura al pastor captura a Bergoglio. Y el objetivo de su reforma es precisamente eso, es una revolución pastoral. Se me ocurrió en Río de Janeiro, en esa primera visita, como él cuando está con la gente, les hace el protagonista. Muy interesante. Si tú ves él con la gente, cómo desplaza la atención hacia la gente corriente. Y es algo muy característico de él. Su preocupación central es cómo construir el pueblo de Dios, ¿no? O sea, es un líder del pueblo de Dios. Y esa idea del santo pueblo fiel de Dios está en sus escritos a partir de los años 70. En esta foto, a propósito, está en Chile. Eso está él en lo que es ahora Padre Hurtado, lo que era entonces Marruecos, en la casa Loyola en 1960, donde pasó un año y le impactó mucho, especialmente la pobreza de Chile. Ahora es al revés, por supuesto, ahora Argentina es más pobre que Chile, pero en ese momento era bastante pobre donde estaba y le impactó mucho la visión del Padre Hurtado, que tuvo un efecto sobre él. Y después ahí está en el Colegio Máximo, era provincial, como ustedes saben, a partir de muy joven, a los 36 años, estudiando teología como jesuita. Y esto estoy muy agradecido al padre Fernando Montes, con quien voy a estar mañana por la noche en la presentación del libro, porque él estudió con Bergoglio en el Colegio Máximo y me describió el impacto sobre los dos, que tenían dos teólogos en particular. El otro lo voy a mencionar en un momento, pero es especialmente el teólogo Yves Conga, que tuvo una influencia muy grande sobre Francisco. Ahora, Yves Conga, un dominico francés, escribió en el 1950 un libro muy importante que se llama Vraie et fausse réforme dans l'Église, verdadera y falsa reforma en la Iglesia. Y básicamente fue un discernimiento de por qué la reforma en la Iglesia algunas veces resulta en la división, la reforma famosa, la reforma protestante, y por qué en otras reformas resultan en una mayor santidad. Y bueno, Congar básicamente concluyó que había varias características de lo que es una verdadera reforma. Y quiero proponerles que pensando en esas tres características de lo que es una verdadera reforma, podemos entender mejor este pontificado. El primer criterio de la verdadera reforma de la Iglesia es que el centro se abre a la periferia. Hay que pensar que el cristianismo comienza con los pastores, ¿no? Y los pescadores de Galilea y solo después llega a Jerusalén, que siempre es la periferia que primero se abre a la buena nueva, a las buenas noticias, ¿no? Entonces, toda reforma auténtica ocurre cuando el centro se abre a la influencia de la periferia. Para entender qué está haciendo Francisco hay que pensar en los consistorios, en los nombramientos de los cardenales, como él, por ejemplo, está eligiendo a cardenales de países muy pobres, muy lejanos, muy desconocidos, muy poco importantes en la vida de la Iglesia Universal, como Myanmar y Tonga, que solo tiene 15.000 habitantes. ¿Por qué Francisco hace eso? Porque quiere que la periferia llegue al centro mismo de la Iglesia Universal. Y para el sínodo es un mecanismo de asegurar que ese proceso sea constante en la Iglesia. Baldisseri, el secretario general del sínodo, ha descrito como Francisco lo ve como una dinámica permanente del centro influenciando la periferia, influenciando el centro, ¿no? Un mecanismo permanente de eso, una osmosis entre centro y periferia. Segundo criterio de la verdadera reforma es que se conforma a la tradición católica. Aquí está la nueva, la noticia. Francisco no está interesado en cambiar ninguna enseñanza católica. Es muy sencillo, porque toda verdadera reforma empieza respetando no solo la doctrina, sino también la tradición católica, la Eucaristía, la devoción a María, un sacerdocio masculino. Esas cosas que forman parte de la tradición católica es muy importante que sean respetados, el monasticismo y todo esto.
Y la tercera característica de la verdadera reforma es que la finalidad de la reforma es pastoral. ¿Qué significa pastoral? Significa salvación de las almas, significa la incorporación de las personas a la vida de la iglesia y a la vida sacramental de la iglesia. Esa es la reforma pastoral. O sea, el objetivo de la reforma no es democratizar la iglesia, no es modernizar la iglesia, no es hacer que la iglesia se conforme a un modelo, una ideología en particular de la época, sino que haga más posible la santidad, que haga posible que más personas se acerquen a Dios a través de la iglesia. Entonces, toda la reforma que está haciendo en este momento, el sínodo, la reestructuración de la curia, toda la reforma va dirigido a esa finalidad de una reforma, de desbloquear los canales de la gracia que permiten que la gente acceda a Dios. Y la reforma falsa es el inverso de estas tres características. Y si ustedes en algún momento quieren pensar esto, van a ver que el contrario de esto es básicamente una descripción de los movimientos de la reforma equivocados en el pasado y en la actualidad. Hay varios momentos de reforma que han venido de Suiza, de Austria, ¿no? Que básicamente procuran que la iglesia se conforma a las ideologías modernas y se ve en eso, ¿no? Lo que es la falsa reforma. Entonces, las cosas más importantes, los momentos más importantes de este pontificado, las imágenes más contundentes, muchas veces tienen que ver que cuando él rompe con todo el protocolo, la tradición y los obstáculos y llega directamente a la gente y al corazón de la gente, porque es en el fondo un pastor que está buscando la inclusión y la reintegración de las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Tercera clave hermenéutica del pontificado de Francisco: no a la mundanidad espiritual y sí a la misión. Es muy interesante que Bergoglio en los años 80 en el Colegio Máximo de Buenos Aires era una figura controvertida en los jesuitas porque tenía mucho éxito como provincial. Llegaban las vocaciones, subían las vocaciones después de una época de mucha pérdida. Y Bergoglio era una figura adorada por los jesuitas jóvenes en la provincia. Y básicamente está contado en el capítulo 5 del libro cómo los jesuitas más viejos, digamos, y más intelectuales tenían un problema con el modelo que estaba implementando Bergoglio. Una de las cosas, hay un mito de que Bergoglio era de derechas o de conservador. En realidad no lo era, como demuestra en el libro. Pero lo que sí era evidente desde el principio es que para Bergoglio siempre primaba lo religioso y lo espiritual. O sea, él comenzaba siempre con lo religioso. Quería que los jesuitas fueran a la gente a invitarles a misa, a comulgar, a confesar, a tener catequesis. Y al mismo tiempo querían saber de sus necesidades materiales. Pero las dos cosas siempre iban juntas, ¿no? Entonces, en Misericordia Vultus es interesante que habla de la tentación de pretender siempre y solamente justicia. Y dice que ha hecho olvidar que ella es el primer paso. Eso fue parte del argumento de él contra otros jesuitas y contra la Compañía de Jesús en los años 70, donde la idea de la justicia era muy importante. Bergoglio estaba a favor de la justicia, pero lo que él temía es que la hermenéutica, o sea, el enfoque, o sea, la justicia no es suficiente, no es el objetivo, digamos, de la práctica religiosa y del sacerdote. Con los obispos latinoamericanos en Río de Janeiro en 2013, habló de una tentación que se dio en la iglesia desde el principio: buscar una hermenéutica de interpretación evangélica fuera del mismo mensaje del evangelio y fuera de la iglesia. Esto para él es el gran riesgo, la gran tentación de la iglesia. Para los que buscan saber si el Papa es de derecha o de izquierda, o es un liberal o es un conservador, creo que mi libro demuestra muy claramente una consistencia. Es un radical evangélico en la tradición católica que siempre se resistía a la mundanidad espiritual, sea de izquierda, sea de derecha, sea de dinero, sea de orgullo, lo que sea. La frase es muy sorprendente. La primera vez que la escuché no la entendí bien. Viene de un libro de Henri de Lubac, el otro héroe teólogo que lo influenció mucho, ¿no?
Para Henri de Lubac, en su meditación sur l'Église, la tentación más peligrosa para las personas religiosas como nosotros es esta mundanidad espiritual. Dice que es el peor mal que puede sobrevenir a la Iglesia. ¿Qué es la mundanidad espiritual? En el fondo es comerciar o negociar con intereses que no son del Evangelio, pero usar la Iglesia para esos fines. Usar la Iglesia para fines que no son del Evangelio. En el libro intento una breve descripción de lo que significaba. Se trataba de una enfermedad con muchos síntomas, prelados que gastaban mucho, obispos de aeropuerto ausentes con mucha frecuencia de sus diócesis, obispos que iban de una cena de gala a otra, laicos católicos que usaban órdenes de caballería para sus intereses empresariales, diócesis que priorizaban la eficacia y anteponían los planes a la gente, grupos de élite con propósitos teológicos o litúrgicos, autoproclamados inquisidores que peinaban las homilías de los sacerdotes en busca de aspectos heterodoxos, organizaciones eclesiásticas tan profesionales que no se distinguían en nada de las mundanas. La lista era larga. La Iglesia, como Francisco nunca se cansaba de señalar, no era una ONG, sino una historia de amor. Y los hombres y las mujeres eran eslabones en esa cadena de amor. Y si no comprendemos esto, añadía, no comprendemos nada de lo que es la Iglesia. En su famoso discurso a los cardenales en las reuniones previas al cónclave, él contrastaba una Iglesia autorreferencial, enferma, curvada, mundana, con una Iglesia que sale de sí misma hacia las periferias existenciales, que evangeliza. Y contrastaba una Iglesia que vive de su propia luz con una Iglesia que vive de la luz de Cristo. Esta fue básicamente la elección que presentó a la Iglesia en ese momento. Todo ello, añadió, debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya que hacer para la salvación de las almas. ¿Ve? Es el objetivo congariano, salvación de las almas. En el libro exploro cómo para él las misiones jesuitas de Paraguay del siglo XVIII, al otro lado de la cordillera, eran para él el modelo, de alguna manera, de su visión actual para la Iglesia. Evangelii Gaudium, que se inspiró del documento de Aparecida de 2007 del CELAM, ofrece esa visión que para él es clave, y la expresión discípulos misioneros es muy, muy importante para él. Una iglesia misionera es una iglesia atenta a las necesidades, una iglesia enculturada, una iglesia que huele a ovejas, una iglesia básicamente enfocada en las necesidades de la gente. Y que lo que tenemos en Francisco en ese momento es la iglesia latinoamericana como la iglesia fuente de la iglesia universal. Por último, quisiera proponer que para Francisco el papel del Espíritu Santo es fundamental. La clave final es que Francisco se ve a sí mismo y su misión como Papa como ayudar a desbloquear lo que obstaculiza el flujo libre del Espíritu Santo. Muchas veces me preguntan, ¿qué es lo que más me ha sorprendido al investigar y escribir este libro? ¿Qué es lo que más me ha impactado de él? Lo que más me ha sorprendido. Y siempre contesto su increíble valentía, su capacidad de vivir en la tensión y cómo se queda anclado una vez que haya tomado una decisión en eso, como una topadora, y no resiste a las presiones. Y esto lo hemos visto en el caso Barros. Ustedes están experimentando un poco eso, ¿no? De un papa que también puede ser muy tuerco una vez que haya decidido en el camino. Una de las historias, y yo ando diciendo en las entrevistas en estos días que estoy convencido que de Francisco estaba muy enterado de esa decisión y la tomó, habiéndolo discernido, informado muy bien, y tomó esa decisión sabiendo el precio que se iba a pagar, no solo aquí, sino también en su pontificado. Y eso es muy típico de él. Una de las historias que no se ha contado antes, que yo narro en el libro, es como en el 2005, 2006, se acercaba mucho a los carismáticos católicos y también a los evangélicos de Buenos Aires.
y empezaba a reunirse todos los meses con pastores evangélicos que a mí me describieron cómo rezaban juntos en la manera carismática todos los meses, ¿no? Espontáneo, usando ¿no? las fórmulas también. Y hay una imagen que está en el libro muy dramática de él arrodillado y hay pastores evangélicos que están rezando sobre él. Y era evidente para mí cuando estaba estudiando esa época y hablando con los que lo conocían en esa época, que crecía en él una valentía, un coraje que venía del Espíritu Santo. Y habló de esto precisamente ayer en el Vaticano. Hablaba de la valentía cristiana, que es una gracia que da el Espíritu Santo. Y esa palabra, explicó, se puede traducir valor, franqueza, libertad de hablar, no tener miedo de decir las cosas. Es la parresía, que es una palabra griega que resume un poco todas esas ideas. Los dos apóstoles, dijo, pasaron del temor a la franqueza, a decir las cosas con libertad. Y es un don del Espíritu Santo. Es muy interesante que él mismo es un buen ejemplo de eso. Cuando estaba en Buenos Aires no daba ninguna entrevista a los medios, solo daba un par de entrevistas en Roma, pero durante más de 10 años como cardenal arzobispo siempre se negaba a dar una entrevista. Y desde que asumió como papa ha dado más entrevistas que todos los papas anteriores. Le pregunté a Federico Valls, que era su encargado de prensa en Buenos Aires, cómo se sentía y dijo, lo podía matar. Pero es fascinante que también si ustedes hablan con los porteños de cómo se le veía a su cardenal, austero, ¿no? Que nunca se sonría supuestamente, creo que eso es un mito de hecho, pero era bastante reservado. Y la palabra que utilizó un obispo que lo conoce bien era hermético. En los jesuitas se le decía la Gioconda, porque nunca se sabía qué estaba pensando. Y la idea de que esto sea la misma persona que es ahora el Papa Francisco realmente ha sorprendido a mucha gente, especialmente a los argentinos. Y es como resultado de una experiencia que tuvo la noche del cónclave. Y esto lo describo detalladamente en el libro, pero fue descrito por el jefe de la televisión vaticana, Vigano, que seguía todo esto por una cámara que tenían, que le seguía al Papa cuando salía, al salir de la Capilla Sistina, al balcón. Y dice Vigano que era muy evidente que al salir de la Capilla Sistina tenía un peso en los hombros. Lo habían acabado, o sea, era papa, ¿no? Tenía que asumir esa tremenda responsabilidad. ¿Quién no sentiría cierto miedo en ese momento, cierto temor? Pero con el cardenal Jumes de San Pablo, el emérito de San Pablo, entraron en la Capilla Paulina antes de salir al balcón. Y entraron ahí por 20 minutos. Y cuando salió, dice Vigano, era evidente la expresión que tenía en la cara es la expresión que tiene ahora como papa, una expresión de alegría. Y Francisco mismo ha descrito a varias personas como él tuvo una experiencia en la capilla de lo que él llama luz y libertad, que nunca le ha dejado. Y yo estoy convencido que es no el primer ejemplo, pero un ejemplo bastante dramático de lo que le había pasado varias veces en esos años, que es una apertura increíble, una docilidad a la influencia del Espíritu Santo. Entonces, una forma de ver este pontificado es que él está creando espacios para que actúe el Espíritu Santo. El sínodo, de alguna manera, es una forma de desbloquear los canales que han obstaculizado a que la gente se acerque a la iglesia. En algún sentido, el Papa sí tiene un papel muy importante en la iglesia, pero el que está a cargo de la iglesia es el Espíritu Santo, y él, Francisco, está muy consciente de eso. Él no piensa en resultados, sino en procesos. Para él es el Papa de los procesos. Yo sé que no tiene el mismo impacto que el Papa de los Villas Miseria o lo que sea, pero es un Papa del proceso. Está buscando procesos a través de los cuales podemos mejor discernir la misión de la Iglesia en el mundo moderno. Pero no tiene objetivos predeterminados en ese sentido, sino que cree que el Espíritu Santo está a cargo y que su papel es construir puentes a través del cual el Espíritu Santo puede actuar. Muchos dicen que conocen a Francisco, que no es un papa de documentos, sino de personas. Y yo narro en el libro la historia muy increíble de su amistad con Tony Palmer, un obispo evangélico de origen sudafricano, y estaba muy cerca de él en Buenos Aires. Después de ser papa le invitó a Tony Palmer
a verlo en el Vaticano. Palmer dijo que iba a ver a los líderes evangélicos en Texas. El Papa decide grabar un mensaje en el iPhone de Tony Palmer. Tony Palmer muestra esta película, este breve video, donde el Papa habla puramente inspirado por el Espíritu Santo. Y yo sé que fue una inspiración porque le entrevisté a Tony y me dijo que después, cuando volvió a encontrarse con el Papa y habló del impacto enorme que había causado este video en el mundo evangélico, el Papa dijo: ¿pero qué dije? ¿Me puedes mostrar el video? Porque no me acuerdo nada de lo que dije. O sea, esas experiencias son fundamentales. Francisco no es por naturaleza palanchín, ¿no? No es extrovertido por naturaleza, pero se ha convertido en el Papa más comunicativo de los tiempos modernos porque es fruto del don del Espíritu Santo. Parresía es lo que pidió en cuando habló con los cardenales, cuando habló en las congregaciones previas al cónclave. Parresía fue la palabra que utilizó. Parresía es lo que pidió a los padres sinodales cuando se reunieron en octubre. Y es lo que propone también a sus cardenales cuando se reúnen en Roma para los consistorios. La parresía viene de la convicción del Papa de que el Espíritu Santo está a cargo. Y como María desata nudos, que es la famosa devoción que él introdujo a Buenos Aires, es una imagen que le encanta, una devoción que le encanta, porque ahí está la Virgen María desatando los nudos creados por los pecados, pero también por los temores, por todo lo que nos impide ofrecer la misericordia de Dios al mundo. Y eso es muy, muy, muy notable. O sea, sobre todo se ve a sí mismo como a cargo o abriendo espacios que permite al Espíritu Santo actuar, especialmente en las esferas tradicionalmente alérgicas a la Iglesia. Y ahí termino. Muchísimas gracias. Hay una pregunta. ¿Es posible que estemos frente a una dualidad que por una parte muestra a un papa que intenta ser revolucionario, pero que en realidad está atado por las mismas estructuras vaticanas de siempre? No hay duda de que hay serios obstáculos a sus reformas en el Vaticano. Yo no entré mucho en esta presentación, en esas reformas, porque para él son un medio hacia el fin. O sea, la finalidad de la reforma, como he explicado, es pastoral, es abrir la Iglesia a los que están enajenados. Pero es indudable que la disfunción vaticana, si lo puedo resumir así, ha sido un obstáculo a eso. O sea, un obstáculo a la evangelización y a la credibilidad de lo que ofrece la Iglesia. Entonces, ha sido necesario reformar la curia, comenzando con las finanzas, y en eso ha tenido, me parece, bastante éxito en introducir nuevos niveles de transparencia y accountability, que es imposible decir en castellano, en las finanzas. Es cierto que el plan a largo plazo para el Vaticano lo ha entregado al Consejo de los 9 cardenales y ellos están a cargo de la reestructuración, pero a veces me cuesta en castellano, reestructuración del Vaticano. Y estos ya han presentado, los 9 han presentado sus pensamientos a los cardenales cuando se reunieron el febrero pasado. Pero nosotros que estamos ahí, los periodistas, nos quedamos un poco decepcionados por la aparente lentitud con que se está implementando todo. Y la verdad es que hay 2 cosas que resaltar. Uno, hay resistencia al cambio en el Vaticano. Eso no es noticia. Es una organización antigua con una cultura muy autorreferencial, muy preocupado en conservar sus autonomías y todo eso. Entonces, cambiar la cultura del Vaticano no es cuestión de 1 año, 2 años, sino de muchos años. Pero la otra cosa es que la reestructuración del Vaticano es complicado en sí mismo porque requiere una visión teológica y eclesiológica, y donde hay teología, por supuesto, hay opiniones diferentes. Y también es complicado porque va a requerir un documento legal, y cuando están involucrados los abogados siempre se multiplica el tiempo que se necesita para las cosas, ¿no es cierto? O sea, hay varias cosas que están haciendo difícil la reforma del Vaticano, la reforma de la curia. Yo creo que lo que él dijo a la curia antes de Navidad, en su famoso mensaje de Feliz Navidad, era esa lista de enfermedades. Es básicamente la mundanidad espiritual contra que se carga, y está buscando
hacer que la curia sirva a las necesidades pastorales de la Iglesia y la misión del sucesor de Pedro, pero sabe que esto va a requerir mucho tiempo y está visto como alguien que ha venido desde afuera y que pronto volverá y todo volverá a ser lo mismo. Y esa es la resistencia principal con que se está enfrentando en ese momento. Otra pregunta. ¿Nos puedes hablar de la próxima encíclica del Papa? Sí. Todos los comunicadores de la Iglesia deberían saber de la encíclica sobre la ecología que va a ser publicada. No está totalmente confirmado, pero estamos bastante seguros que será en julio, posible junio, pero yo creo que junio. O sea, posiblemente antes de su visita aquí a Sudamérica, a Paraguay, Ecuador y Bolivia. 2 o 3 cosas importantes sobre esta encíclica. Primero, es la primera vez que yo sepa que se haya publicado una encíclica papal que cuyo propósito es influenciar un proceso político fuera de la Iglesia. O sea, la idea de la encíclica es de influenciar la reunión de los países ricos en diciembre en París, a reducir las emisiones. Entonces, está buscando con esta encíclica no solo influenciar a los líderes del mundo, pero también a todos los católicos. Esto será una encíclica destinada a ustedes, a cada uno de ustedes, y va a pedir a cada católico que haga cambios en su forma de consumir y comportarse. Va a argumentar, como ya he dicho varias veces, que para ser cristiano no es una opción estar preocupado por el cambio climático. Tercera cosa es que va a tomar una posición por primera vez en un documento autoritativo sobre la ciencia del cambio climático. Va a decir que es real, que la mayoría es causada por el hombre y sus bueno, evidentemente no sé qué está en la encíclica, pero sí conozco a los que hicieron el primer borrador. Entonces, la idea de la ecología integral va a ser una frase muy importante. Va a ligar el cuidado del planeta también a lo que llaman la ecología humana, donde hay que respetar la gramática divina en la creación, no solo en el planeta, sino también en las relaciones sexuales de familia, ¿no? Entonces va a ligar esas 2 cosas, uno de izquierda, uno de derecha, supuestamente van a estar presentes los 2 en la encíclica. Creo que va a pedir a todos los católicos que asuman responsabilidad de eso, uno como miembros de sus parroquias, segundo como ciudadanos de sus estados y tercero como miembros de la humanidad. Y será una invitación a actuar a los 3 niveles. Va a ser un documento absolutamente fundamental. Se llamó Francisco por una razón, se identificó con Francisco de Asís y el planeta desde el primer momento. Esta encíclica tiene mucho tiempo de preparación y va a ser muy importante. No solo porque va a ser muy controvertido, especialmente en los Estados Unidos, donde ya hay una resistencia a la encíclica. Uno, porque hay algunos negadores del cambio climático en los Estados Unidos, pero principalmente porque saben que será una encíclica desde el punto de vista de los países más pobres y va a criticar un cierto modelo de crecimiento económico desenfrenado que tiene un impacto muy fuerte sobre especialmente los países más pobres. Y algunos en los Estados Unidos sospechan que el Papa no entiende el capitalismo, es un peronista, un socialista, un estadista, y lo que necesita el mundo es más, ¿no? El mercado libre y no menos. Entonces hay ahí un punto neurálgico ahí. Va a ser muy discutido, por supuesto, va a ser muy controvertido, pero les invito a ustedes, hay bastante información ahí, hay un sitio web que se llama Catholic Ecology Link en inglés, ¿no? Hay un ecologista importante argentino, no sé si los argentinos aquí saben de él, Pablo Caviani, que ha tenido alguna influencia, ¿no? sobre el Papa. O sea, hay bastantes recursos ahí. Y hay un discurso que hace poco dio en Irlanda el Cardinal Turkson, que es el que se responsabilizaba del primer borrador de la encíclica. O sea, bastante información hay. Yo tengo unos briefings que puedo compartir con ustedes también.